Bien, en la parte expositiva voy a presentar a los dos ponentes, digamos, que nos van a presentar sus ponencias en base al análisis de docencia universitaria y de Manuel Pulido sobre las cátedras de empresa. Ahora lo comentamos. Rubén Díez Sierra, es de la UNED. Él es profesor contratado, doctor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la UNED. Es docente en varios grados de ciencia y en particular en la evaluación ambiental en ciencias ambientales. Es también investigador en modelización matemática, en problemas ambientales, principalmente comunidades vegetales e incendios forestales, y activamente está muy interesado en promover lo que son los cambios dentro de la UNED para incorporar el concepto de emergencia climática en sus acciones institucionales y docentes. Y por otra parte, Manuel Pulido, digamos también de la universidad, es profesor MSc en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de California, Davis, y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica de Valencia. Es actualmente catedrático de Ingeniería Hidráulica de esa misma universidad y director del IAAMA, del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, centro académico que es líder en España en lo que es el estudio interdisciplinar de esos recursos hídricos. También director de la Cátedra de Cambio Climático de esa misma universidad. Bueno, un placer teneros aquí en un formato que ya os avanzábamos, que eran pues eso, una ronda seguida. Primero empezará Rubén Díez y después Manuel Pulido, de 15 minutos cada uno. Rubén, te paso palabra para que arranques la parte expositiva. Gracias. Gracias, voy compartiendo pantalla. Vamos a ver. No consigo compartir. Un segundo. Bueno, ir agradeciendo a los organizadores la invitación y bueno, una responsabilidad estar aquí presentando estas ideas que voy a compartir con el nivel de participantes y de ponentes que hay. Muchas gracias. Y bueno, por entrar así, solo marcar el marco que voy a utilizar para hablar de cambio climático con palabras de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, solo las 3 ideas que ya conocéis de sobra, que es un tema muy urgente, nos queda muy poco tiempo para empezar a transformar, que tendrá consecuencias de gran magnitud, actuemos o no, serán más o menores, y que requiere transformaciones sin precedentes en todos los sectores emisores, en la fabricación y producción, consumo de bienes, en infraestructuras, en alimentación, en el sector eléctrico, en el transporte, en turismo, en la gestión de los bosques. Todos son factores que tienen emisiones y todos tienen que llegar a cero para cumplir los objetivos de descarbonización en el 2050 que marca la Unión Europea. Y todo eso en un marco de gran desigualdad. Entonces, bueno, pues con esto a ver qué podemos hacer. Y bueno, con la idea esta, lo difícil que es hablar de cambio climático por toda esta extensión que tiene, a mí me gusta mucho el marco que elige Alex Steffen cuando habla que la emergencia climática no es un problema, es una era. Es esto lo que estamos viviendo. Esto nos sirve para dar por un lado esa idea del gran desafío que supone, puesto que va a abarcar, pues bien sea por los impactos, bien sea por la necesidad de adaptarnos o mitigar, va a suponer una transformación global de la sociedad, pues eso, de la economía, pero también de las relaciones sociales, de la forma de pensarnos, de la forma de educarnos y de la idea de cómo vamos a manejar las desigualdades, ¿no? Entonces, también esta idea de era nos sirve para entender que hay una era nueva, digamos, que va a estar atravesada por el cambio climático y definida casi por él, y otra de la que deberíamos salir, que sería la era productora de cambio climático. Bueno, pues toda esa sociedad y esa forma de producir y de vivir que llevamos décadas teniendo, se puede llamar capitalismo o cada uno que le ponga el nombre que estime, pero que ha producido cambio climático, aún sabiendo durante ya más de 40 años de una forma muy clara a dónde nos llevaba. Entonces, si entendemos que eso es pues, un engranaje que estaba funcionando y que las piezas más o menos eran coherentes en una dirección de producción de cambio climático, la universidad es una parte esencial de la sociedad y por lo tanto era una universidad que estaba integrada en esa
en esa sociedad productora de cambio climático. Por lo tanto, antes de preguntarnos cómo queremos que sea la universidad en una era climática, yo creo que es un momento antes previo de introspección, de pensar, bueno, pero es que la universidad, ¿qué papel ha jugado en la situación que nos ha traído hasta aquí? Bueno, hay un artículo muy bonito de Cortese sobre universidad y sostenibilidad que lo deja muy claro, ¿no? que realmente la gente que ha salido de las mejores universidades, la que más participación activa ha tenido en llevarnos en este camino de desigualdad y de insostenibilidad. Entonces, asumir que quizá no se trate tanto de concienciar o de lo que sea, sino de, o sea, esa acción de pensar qué cosas buenas podemos hacer en la universidad, cómo podemos concienciar a otros, cómo podemos producir. Bueno, cuál ha sido nuestro papel y cómo está configurada la universidad que ha sido productora de cambio climático y de egresados que participaban de eso muy activamente para llevarnos a donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea sí pensar qué necesidades tendremos nuevas. Bueno, antes de eso, cosas que han ido saliendo durante estos días en estas jornadas que configura la universidad antigua, ¿no? Básicamente, a mí me parece fundamental, algo que hablaban del primer día Camilo y Luis, ¿no? La atomización del conocimiento dentro de la universidad, estanquitos con cada uno sus asignaturas y su área de conocimiento parcelada, de la que no puede salir, no está bien visto que salga, no se le va a evaluar bien si sale, no se le va a financiar bien si trasciende ese área de conocimiento en que se ha formado y está especializado. Eso sería fundamental. La relación con el mercado de trabajo, que bueno, supongo que nos hablará más el siguiente ponente, y bueno, toda esa lentitud de cambio que supone todo esto. Entonces, entender que esas barreras que yo he visto, bueno, que hemos estado hablando estos días, forman parte de una universidad a la que le venía bien ser así. Estaba funcionando bien para no tener un saber integrado que hubiera sido mucho más cuestionador del modelo que estaba siguiendo, ¿no? Y bueno, pues si queremos esa universidad que hay que cambiar, ya, bueno, no es nada nuevo, pero solo utilizar este artículo del 2019 sobre universidad y cambio climático, que hacía una encuesta a personal docente o gestor y estudiantes de universidades del mundo sobre cuáles eran los mecanismos de integración del cambio climático en su universidad. Las respuestas, la mayoría, serían de gobernanza, pues declaraciones de emergencia climática, planificaciones, grupos de trabajo, etc. Imprescindibles, pero que no son cambios en sí mismos. Luego la segunda serían técnicas, sería más análisis de huella de carbono, reducción del impacto, tampoco parece lo esencial de la universidad. Lo tercero sería nada. Y en cuarto lugar, aparecía cambios en el currículum. Sabemos que siendo la docencia la esencia de la universidad, eso, bueno, la docencia y la investigación son el cuarto y el quinto factor de cambio. Es decir, de momento la universidad no está haciendo muchos sus deberes en este aspecto. Bueno, también siguiendo con este mismo artículo, hace una clasificación de la docencia dentro de la universidad con dos ejes. Yo creo que nos puede servir para orientar un poco. Uno sería el eje de estructuras nuevas o estructuras viejas y otro sería la amplitud del currículum. Entonces, en el primer cuadrante, lo que llaman ellos piggybacking, sería con la docencia a cuestas. Es decir, un docente, normalmente de modo individual o un pequeño grupo, un pequeño equipo docente, decide incorporar a su asignatura, como una mochila, pues el cambio climático. Lo que nos hablaba la docente de periodismo el martes pasado, ¿no? Pues tienen que hablar sobre la noticia, cómo se hace la noticia, pues que la noticia sea cambio climático. Es un saber, o sea, es una docencia desintegrada, pero fácil de implementar, y que bueno, es el docente, digamos, el que carga con eso. Si bajamos al cuadrante 3, sería un poco la misma idea, pero transversal. Es decir, pues a lo mejor un grado, bueno, la escuela de arquitectura, se puede plantear, que algunas lo han hecho, siendo tan fundamental el cambio climático en el trabajo que van a tener nuestros egresados, tenemos que incorporarlo en todas las asignaturas que haya. Se hace una planificación más a nivel de esa docencia, pero manteniendo las mismas asignaturas, el mismo currículum general, ¿no? Luego sería el cuadrante 2, que sería crear unas nuevas estructuras especializadas en cambio climático. Que serían asignaturas, grados, másteres,
que traten ya, pues dependerá desde un punto de vista más, con un currículum más restringido o más multidisciplinar, tocando eso. Luego voy a hablar más de este cuadrante. Y ya por completar, el cuarto sería el conectado, que sería pues ya utilizar otras estructuras nuevas para hablar de cambio climático. Pues sería una asignatura a lo mejor para toda la universidad, obligatoria o ofertada para todos los estudiantes sobre cambio climático, con una visión muy multidisciplinar. Aquí también pues, habrían cursos de verano, jornadas, el voluntariado del que hablaban también el primer día Camilo y Luis, este tipo de iniciativas que, bueno, aquí sí tenemos más, es más fácil de implementar a lo mejor a través de, por ejemplo, titulaciones propias. Pero bueno, como decía, me voy a quedar un poco en este especializado, que serían docencia oficial en cambio climático en España. Pues bueno, con los grados es muy fácil porque en España no hay grados sobre cambio climático, así está como centrados, pero bueno, quizás que no hacen falta. Para comparar, bueno, pues me he ido al Reino Unido, donde aparecen, al menos ahora mismo yo he encontrado 14 grados muy centrados en cambio climático. Algunos, bueno, como de un modo muy multidisciplinar, como estos tres primeros sobre cambio climático, sencillamente, o ciencias ambientales y cambio climático, o ciencias climáticas, y bueno, algunos ya como más enfocados a uno de los aspectos, pues geografía, sociedad, biología, y aquí vemos una universidad que hace una apuesta con, no soy capaz de pronunciar este nombre, el Aberystwyth, con 5 grados a la vez en biología, economía, negocios, relaciones internacionales o filología inglesa y cambio climático. O sea que, bueno, quizás haya espacio para esa docencia en grado. Entonces, bueno, como no hay docencia, quizás asignaturas, o sea, docencia a nivel de grado, quizás asignaturas. Aquí me baso en un análisis que hizo Álvaro Enrique de Salamanca para unas charlas en la UNED en el 2019, donde, bueno, se buscó los currículums y encontraba que solo en 3 grados en España había asignaturas específicas, o sea, que en el título incluyeran cambio climático o cambio global, sabiendo que esto es ilustrativo, o sea, que mediante una asignatura puede estar muy centrada en el cambio climático, pero no lo tiene en el título. Pero bueno, nos sirve un poco para ver el panorama, ¿no? Yo, bueno, ampliando un poco estos últimos días, encontraba 6, también pues, ciencias ambientales, geografía, ingeniería agroambiental, pero también biología, sociología o ya derecho y relaciones internacionales. Pero bueno, en todo caso, poco, y muchas de ellas son optativas. Un caso paradigmático sería el de ciencias ambientales. Si el cambio climático tiene que estar en un sitio, tiene que ser en ciencias y en un grado multidisciplinar como es ambientales. Sin embargo, eso en 2019 se encontraba que el 64% de las universidades, 16, no tenía una asignatura en grado en cambio climático. No estaba en el libro blanco tampoco. Y tan solo 5 la tendrían obligatoria. Otro dato que yo encontré muy relevante, bueno, cuando me tocó mirarlo, fue que no hay un libro de texto en español a nivel de grado para hablar de cambio climático, solo de cambio climático. Un poco difícil montar una asignatura cuando no tienes material. Luego ya segundo nivel, pues sería másteres oficiales en España. Sí, esto fue una búsqueda que hice en 2020 cuando funcionaba el buscador de la NECA. Ahora no funciona, no sé por qué. Y había, bueno, pues 52 másteres anecados tocando directamente cambio climático. Y luego así ya directamente relacionados con el título, pues había 7, 8, depende de cómo lo mirásemos. Y también es relevante encontrar que 7 de ellos, o sea, otros 7 más, estaban anecados, pero ya no se daban. Parece que no habían funcionado. Esto curioso. Bueno, aquí tenéis los 8, así que destaco como con el cambio climático en el título, que van lo mismo, desde aspectos más generales como análisis y gestión, evaluación del cambio global, hay aspectos como la energía, los recursos, el clima, el urbanismo o incluso es la enología muy específica y el cambio climático de la Universidad de Salamanca. También, por supuesto, entrará el tema muy directamente en másteres con sostenibilidad. Yo destaco 3, tampoco bueno, es muy difícil ya llegar a un análisis exhaustivo, pero los de la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, que tienen especialidades ya o tocan muy directamente la cuestión de cambio climático. Y bueno, también por retomar el análisis que hacía Álvaro, sobre másteres habría más de los que él encontró, pero sí encontraba una conclusión muy interesante, que es que la mayoría siguen basándose en las bases científicas del cambio climático. Cuando en la universidad se enseña cambio climático, por defecto se piensa en enseñar la física, la química, la climatología del cambio climático, cuando quizás lo más relevante sería asumir que eso está, habría mucho espacio para asumir que eso
es así, con unas bases muy mínimas, y pasar a estudiar impactos, mitigación y adaptación, que apenas se hace. Luego, bueno, aquí he recopilado algunos másteres internacionales que he encontrado muy interesantes, con una aproximación muy multidisciplinar, abarcando así la gestión del cambio climático en general. Y bueno, aquí no sé cómo voy de tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Para terminar ya, un poco una sensación que yo tenía ya a intentar montar cosas en la UNED sobre el cambio climático y que la veo reforzada al hacer estos análisis, es un poco la tensión entre la institución y los profesores. O sea, se sigue esperando que sea el profesor individualmente el que lo incorpore en sus asignaturas, el que plantee un grado, el que se busque la vida para incorporar la materia del cambio climático en la docencia. Cuando desde la institución yo no veo planificaciones serias, no veo, bueno, por lo menos habrá, seguro que las hay, pero no son, todavía no dan resultado o no son tan mayoritarias. Incluso lo que dice la ley de cambio climático sobre la docencia universitaria es un hagamos algo. O sea, no tiene ninguna concreción, no sé si se reglamentará en algún momento en algo más específico, pero ahora mismo es un poco, hay que hacer cosas. Entonces, claro, los profesores tienen que hacer, la institución también, están imbricados, pero si no hay ayuda de las dos partes y si los profesores no apuntan a un cambio institucional, pues yo creo que poco se va a poder hacer. Esa sería un poco mi conclusión. Muchísimas gracias, Rubén. Lo has clavado. Gracias. Pues pasamos palabra de corrido a Manuel Pulido, de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy bien, pues paso a compartir pantalla. Vale, yo no te he presentado a fondo, perdón porque he tenido una interferencia y no te he presentado a fondo, como digamos, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Ingeniería Civil y Ambiental. Sí, ya te he presentado, ¿no, Manuel? Sí, me has presentado. Disculpa, sí, he tenido un cortocircuito aquí con 3 máquinas y 5 mensajes, perdón. No te preocupes, que además voy a hacer también yo algunos comentarios sobre la actividad que hacemos y hablaré un poco también de mi instituto y de mi grupo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al proyecto Life Chara, que es el que lleva esta iniciativa, a la Oficina Española de Cambio Climático y a la Fundación Biodiversidad por la oportunidad de participar en este encuentro tan interesante. Creo que es muy necesario tener este tipo de eventos, de encuentros donde se discuta la formación docente universitaria en temas de cambio climático, porque además, como se ha puesto muy bien de manifiesto en la anterior presentación, creo que hay un déficit importante y que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por esa brecha, ese gap de formación que tenemos todavía, por la inercia que muchas veces se lleva en los planes de estudio, en la formación, etcétera, pues romperlo y que la universidad, pues el cambio climático entre de una forma rigurosa y de una forma intensa como es necesario en estos tiempos, ¿no? Bueno, el título de mi charla es Cátedras de Empresa en la investigación, formación y concienciación sobre cambio climático. Y es porque dirijo una cátedra de empresa que se llama precisamente Cátedra de Cambio Climático y donde estamos trabajando en estos 3 pilares, en el fomento de la investigación, de la formación y la concienciación. Y voy a contar la experiencia que tenemos en el desarrollo de esta cátedra en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, yo muchas veces en mis charlas utilizo esta frase, ¿no? Es decir, frente al cambio climático, pues tenemos básicamente 3 opciones: mitigar, adaptarnos o sufrir. Y está claro que vamos a tener que utilizar las 3. Las 3 son necesarias, hay que hacer algo de cada una. Cuanta más mitigación hagamos, pues menos adaptación será necesaria y menos sufrimiento se producirá, ¿no? Sin mitigación, pues nuestra capacidad de adaptación lógicamente se verá más rápidamente sobrepasada. Y por otra parte, pues la adaptación pues tiene que ser baja en emisiones, de gases de efecto invernadero, porque si no carece de sentido, ¿no? Pero está claro que, bueno, pues, y yo insisto, frente al cambio climático, pues mitigación y adaptación tienen que ir totalmente de la mano, ¿no? Y también suelo comentar con mis alumnos la necesidad de que la adaptación cumpla una serie de requisitos, como que sea económicamente eficiente,
que sea socialmente aceptable, que sea, por supuesto, ambientalmente sostenible y, por otro lado, pues ante el problema de la incertidumbre que tenemos ante los escenarios futuros de cambio climático, pues siempre insisto en la necesidad de buscar soluciones robustas, ¿no? Entonces, trabajamos muchas veces con estos 4 objetivos en mente a la hora de diseñar estrategias de adaptación y, en mi caso, fundamentalmente para la gestión de sistemas de recursos hídricos, que es el tema de investigación al que me dedico. Como se ha mencionado, soy director del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, el IAMA, que es un instituto universitario de investigación que ahora cumple 20 años y que somos más de 100 investigadores en un centro muy interdisciplinar, ¿no? Al igual que la lucha frente al cambio climático requiere de un enfoque siempre multidisciplinar, pues la gestión del agua, donde el cambio climático tiene tanta influencia, pues requiere también de una formación de este tipo. Dentro la Universidad Politécnica de Valencia pues tiene una serie de cátedras de empresa como todas las universidades. Ahora mismo tenemos del orden de más de 40, 45 cátedras de empresa y 9 aulas de empresa en la universidad. Y estas cátedras pues, son colaboraciones de empresas, fundaciones o entidades con la Politécnica para desarrollar objetivos de docencia, investigación o transferencia. Tenemos cátedras de empresa con entidades privadas y cátedras de empresa con administraciones públicas. Y este es mi caso, ¿no? Yo dirijo desde la fundación en 2017 la Cátedra de Cambio Climático de UPV con Generalitat Valenciana. Es decir, la Generalitat Valenciana pues, está financiando esta cátedra. Y bueno, desde un principio la Universidad Politécnica de Valencia, que, bueno, en cuanto a universidad politécnica que somos de referencia, pues sentíamos la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de concienciar y de formar a los futuros ingenieros en la problemática del cambio climático, de forma que sean capaces de integrar estos aspectos en las soluciones técnicas que desarrollen su futuro profesional, ¿eh? En sus futuros proyectos pues, de ingeniería, de transporte, de energía, de residuos, de arquitectura, de obra civil, de gestión forestal, de agricultura o en cualquier otro ámbito en el que desarrollen su actividad. Es decir, el cambio climático es por naturaleza, pues requiere lógicamente un enfoque multidisciplinar, pero en una universidad politécnica, donde como digo, pues las ramas de ingeniería y arquitectura están muy presentes, creemos que es fundamental que los profesionales salgan con esta sensibilidad. Por esto surge la cátedra en 2017, como digo, con financiación de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Generalitat Valenciana, y con el objeto de crear un espacio, ¿no? Un espacio, digamos, de generación, de sensibilización y de difusión de conocimiento en torno al cambio climático. Lo que se pretende con la cátedra es impulsar estos 3 pilares: investigación, formación y concienciación sobre cambio climático, y actuando a 3 niveles. Es decir, queremos actuar con los investigadores, queremos actuar sobre la comunidad universitaria, pero también queremos llegar a la sociedad en su conjunto. Y con este objetivo, pues desde la Cátedra de Cambio Climático se organizan un amplio abanico de actividades que incluyen, por ejemplo, becas, cursos, premios, conferencias, jornadas, talleres, y que ahora voy a intentar resumir el enfoque y la experiencia que hasta ahora estamos teniendo en estos distintos formatos en los que está actuando la cátedra. Bueno, una de las actividades principales de la cátedra todos los años, pues una cátedra de renovación anual, es la jornada de investigación universitaria sobre cambio climático. Esta jornada, la primera, que tuvo lugar en 2017, pues se centró en el tema de las oportunidades y retos del cambio climático y el rol crítico de la universidad en la investigación y en la educación. Precisamente, por tanto, muy relacionado con la temática que estáis tratando en este evento, ¿no? Hicimos por aquel entonces pues, un evento presencial en el Paraninfo de la universidad con muy amplia participación, ponentes muy expertos en este tema y con bastante éxito de difusión pues, en las redes sociales, en los medios
y bastante seguimiento. Al siguiente año, pues la segunda jornada la centramos en el tema de cambio climático y seguridad alimentaria, y a partir de ahí decidimos que cada una de las jornadas anuales tendría un tema específico en el que se centraría el evento. Entonces, el segundo año nos centramos en un tema tan clave como es el de la relación entre el cambio climático y la alimentación. El tercer año nos centramos más en cambio climático y energía, en el cambio climático y energía sostenible. Y a este evento, pues las jornadas se han diseñado, estas jornadas, como un punto de encuentro, pretenden ser un punto de encuentro entre universidad, empresa y administraciones. Y en ese sentido, pues el diseño del programa de las jornadas y de los ponentes está muy orientado a ese intercambio de puntos de vista. Y por un lado queremos conocer las necesidades y necesidades de la administración, por otro lado el estado del arte de lo que puede aportar la universidad y por otro lado las contribuciones de las empresas, ¿no? Entonces hemos invitado a los políticos a participar en la jornada, a la inauguración del evento, a la difusión, y a través de ponencias y de mesas redondas pues ha habido unas jornadas donde yo creo que se ha producido ese acercamiento entre estas tres patas, que habría que añadir la pata de la sociedad y que también ha estado presente en la difusión y en la participación del evento. Bien, la cuarta jornada, la que hemos celebrado este año, se ha centrado en adaptación y cambio climático, y de hecho hemos tenido la suerte pues, de contar con algunos de los ponentes que organizan este evento, ¿no? Igualmente, pues hemos pretendido combinar la participación de expertos con la participación de la administración y con la participación de las empresas, porque creo que hay un déficit de estos puntos de encuentro. Es decir, tenemos muchas jornadas científicas, todos participamos en ellas, pero este encuentro y debate entre universidad, administración y empresa creo que es muy necesario. Bien, tengo aquí el detalle, digamos, del programa, pero no voy a entrar en ese detalle. Simplemente comentar que el formato incluye ponencias breves, incluye también mesas redondas de debate, que creo que han sido mesas redondas bastante interesantes y bastante participativas. Bueno, otra actividad muy importante de la cátedra es el ciclo de conferencias en la universidad sobre cambio climático. Bueno, en este ciclo de conferencias pues lo iniciamos precisamente con Teresa Rivera antes de que fuera ministra, cuando estaba en París. Nos impartió una charla sobre cómo y por qué de una ley de cambio climático en España, y a partir de ahí pues hemos ido organizando conferencias diversas cuando se podía de forma presencial, y cuando no había más remedio pues hemos tenido que recurrir al formato online y hacerlas de forma virtual. Pero en todas ellas pues hemos cubierto temáticas muy relevantes relacionadas con el cambio climático y que se han seguido con bastante interés y con ponentes pues muy expertos en cada uno de los temas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, pues tocamos el tema de cambio climático y salud. Es una charla que tuvo mucho seguimiento, y este año tenemos previsto a finales de octubre una charla de Vicente Serrano sobre fenómenos extremos y cambio climático, lecciones a partir del nuevo informe del que él es coautor de uno de los capítulos de este informe. Bien, a partir de ahí, otra actividad clave de la cátedra ha sido la de proyectos de I+D+I en cambio climático, oportunidades de financiación. Por ejemplo, esto es muy importante que se conozca qué oportunidades hay para investigar en cambio climático. Aquí se ha discutido qué líneas de investigación, qué líneas de financiación se puede obtener para proyectos, y desde luego la actuación estrella con los alumnos. Hasta ahora las dos actuaciones estrella han sido, por un lado, el curso que se imparte todos los años de introducción a los servicios climáticos, ahora en formato online,
Es un curso multidisciplinar donde se da a los alumnos una formación pues necesariamente simplificada, ¿no?, para un curso de estas horas, pero que permite llegar desde una introducción a los servicios climáticos, teniendo en cuenta que los servicios climáticos es un nicho de trabajo futuro para los alumnos y se presenta así como una oportunidad para ellos en el futuro. Y esto lo hacemos junto al Centro de Cambio Climático Gerix de Hamburgo, que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de servicios climáticos para empresas en Alemania, y estamos trabajando con ellos en esta línea, ¿no? El curso tiene un bloque muy práctico sobre servicios climáticos sectoriales y una orientación muy práctica donde enseñamos a los alumnos a manejar Copernicus, a crear escenarios de cambio climático, a adaptarlos a distintos problemas, etc. Y el otro gran programa estrella son las prácticas. Son las prácticas sobre cambio climático para estudiantes de la UPV. La cátedra concede todos los años 7 becas para la realización de prácticas, y yo creo que lo más original de este programa es que el enfoque es totalmente bottom-up. Es decir, nosotros abrimos un plazo para que los profesores de la UPV presenten propuestas de proyectos de investigación sobre cambio climático. La comisión de la cátedra escoge los 7 proyectos que nos parecen más innovadores y relevantes, y a partir de ahí los profesores seleccionan a los alumnos que van a participar en los trabajos de investigación. Los trabajos, como podéis ver, son muy variados, los departamentos que intervienen son muy variados, y estos trabajos luego, de nuevo, este vínculo administración, universidad, empresa, se presentan a la administración con participación de la consellera, los alumnos presentan los trabajos y se graban en vídeo y se difunden. Tenemos un premio también académico, la mejor tesis doctoral sobre cambio climático. Es muy interesante incentivar la investigación con este tipo de premios y darla a conocer. Y por último, voy a saltar el tema de las prácticas y de premios que ya he mencionado. Estamos en un proyecto muy interesante y muy nuevo en la universidad, en la UPV ahora mismo, que es constituir la universidad como un Living Lab para cambio climático. Esto se trata de lo siguiente. Aquí reflejo una frase de la Universidad de British Columbia en Canadá, que estamos tomando un poco como ejemplo, ¿no? Y que utilizan sus 3 campus como un Living Lab para temas de sostenibilidad. Nosotros hemos hecho ya una propuesta al rectorado que va a combinar pues, tanto un enfoque top-down como un enfoque bottom-up, de forma que se hagan propuestas y se financien proyectos utilizando el campus de la universidad como Living Lab, en el que participen nuestros estudiantes que aprendan aplicando proyectos sobre adaptación a cambio climático, mitigación y sostenibilidad, y que lo aprendan de forma que también beneficien al propio campus, porque recordemos que hay incluso métricas que miden la sostenibilidad de los campus desde un punto de vista ambiental, y a la universidad le interesa, pues, por un lado, fomentar la sostenibilidad del campus y, por otro lado, fomentar la formación y la sensibilización de los alumnos en estos temas. Para ello, en los próximos días, en octubre, tenemos un evento que se llama La UPV responde a la misión Valencia Ciudad Neutra, y uno de los bloques es el diseño o el codiseño de un Living Lab climático, donde no está solo nuestra cátedra, y quiero resaltarlo, sino que es un trabajo conjunto de 9, ya al final somos 11 cátedras de la Universidad Politécnica de Valencia que estamos apostando por este enfoque, contando con la financiación que podemos ofrecer. Tendríamos que ir cerrando. Sí, vale, pues por último, decir que, por supuesto, y estamos hablando de llegar a los estudiantes, llegar a la comunidad universitaria y llegar a la sociedad, la comunicación es fundamental, y por ello pues, hemos trabajado en una página web cada vez más completa de la Cátedra de Cambio Climático, donde vamos colgando noticias, información, eventos, etcétera, y bastante actividad en las redes sociales. Tenemos una cuenta de la cátedra pues, que va creciendo, y en la que me consta pues, que hay muchos alumnos y gente de distintos ámbitos que sigue la actividad. Como conclusiones finales, pues algo como las cátedras de empresa, que
puede tener un rol muy importante en la investigación, en la formación y en la concienciación sobre cambio climático, con un portafolio de medidas y de actuaciones muy diverso. Por supuesto, cambio climático e ingeniería, es decir, no pensemos que el cambio climático es algo propio de ciencias ambientales o de cualquier disciplina. En las carreras técnicas muchas veces nos olvidamos de dar la formación adecuada en cambio climático y hay que sensibilizar a estos profesionales para que lo incorporen en sus proyectos futuros y es clave. Todo con una gran multiplicidad de formatos, se puede trabajar de muchas formas, con becas, con premios, con cursos, todo contribuye, esto es una realidad y un problema muy complejo. Lo del Living Lab es muy interesante, en España todavía no hay mucha cultura de Living Lab, se está implantando mucho en Estados Unidos y en Europa y sería muy interesante disponer de bancos de prueba para proyectos de mitigación y de adaptación. Y por último, la importancia de las redes de colaboración. Es decir, yo he mostrado aquí que las cátedras estamos colaborando entre sí en la Universidad Politécnica, pero no he comentado, estamos uniéndonos con una asociación de cátedras de Latinoamérica relacionadas con cambio climático y sostenibilidad y, por supuesto, pues eso permite una mayor difusión. Y esto es todo lo que os traía. Bien, gracias. Os habéis alargado un pelín más de lo previsto. En principio, tampoco me están apareciendo preguntas en el chat, por eso también no te acababa de cortar, porque estaba descubriendo los 10. Sí que es verdad que yo tenía 2 preguntas, pero no sé si guardármelas para la parte. No sé si os quedáis, Rubén y Manuel, ¿os quedáis a la siguiente parte? Sí, perfecto. Pues si no os importa, como no son preguntas del público, sino son preguntas que me han venido a la cabeza al hilo de vuestra presentación, me las reservo para compartirlas en los 20 minutos que vienen en la parte de diálogos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Pues entonces, si os parece, seguiríamos con la parte de diálogo de intercambio de experiencias, en la que intervendrán Esther García, de la Universidad de Cádiz, y Antonio García Vinuesa, de la Universidad de Santiago de Compostela. Van a empezar hablando primero Esther, después Antonio, y presento a los dos. Esther es licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Ciencias Sociales Jurídicas por la Universidad de Cádiz, es miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo Profesional del Docente, también profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación en esa universidad. Imparte clase en titulaciones de grado y máster, asignaturas de didáctica de las ciencias y educación ambiental para la sostenibilidad, miembro del Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular del CRUE. Y animadora número 1 de uno de los grupos, o sea, nos ha echado también una mano, lo cual le agradecemos un montón durante la formación. Y Antonio García Vinuesa, de la Universidad de Santiago de Compostela, él es ingeniero de telecomunicaciones, maestro en educación primaria, está terminando ahora el doctorado en educación en la Universidad de Santiago, con una ayuda FPU de formación profesional y de formación al profesorado universitario del Ministerio, es miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental, SEPA Interea, del proyecto ResClima, Respuestas Educativas y Sociales frente al Cambio Climático. Un lujo los 4 que tenemos en el arranque de la sala. Os vamos a hacer una pregunta y os pediremos eso en un tiempo de 5 minutos, que cada una de vosotras respondiera a lo que es la primera de las preguntas, que tiene que ver con el diagnóstico que hacéis vosotras desde el nivel de conocimiento y conciencia climática y ambiental entre la comunidad universitaria, entre los docentes y entre los universitarios, ¿no? De alguna manera, ¿qué retos plantea esa percepción en el ámbito universitario y específicamente en la docencia? Sobre esa idea, Esther, cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación. Estoy encantada y además estoy aprendiendo mucho. Conforme escuchaba a los ponentes antes, quería ya meter cosas nuevas que tenía pensado, ¿no? Bueno, lo primero es que el diagnóstico pues está un poco basado en la experiencia, ¿no? No tengo como los datos suficientes como para hacer un diagnóstico, un estudio de diagnóstico de la conciencia en la universidad. Y otra cosa que creo que hay que hacer es diferenciar entre qué es conocer y qué es estar concienciado, ¿no? Porque una cosa es conocer, que es comprender o entender un fenómeno, otra cosa es estar concienciado, o sea, conocer, estamos hablando del plano conceptual, estar concienciado, estamos hablando del plano actitudinal, pero
conocer y ser sensible a una problemática no conlleva necesariamente actuar, ¿no? Que estaríamos hablando del plano procedimental. Entonces yo creo que esas tres cosas deberían estar unidas. Con respecto a si la comunidad universitaria conoce este problema, yo creo que en la sociedad en general hay un desconocimiento profundo de cómo funcionan los sistemas naturales y también del concepto de límite, ¿no? Y en concreto sobre el cambio climático conocemos que existe, pero no conocemos en profundidad qué consecuencias va a tener, porque tampoco ni siquiera se conocen, como bien estaban diciendo antes, que íbamos hacia escenarios de incertidumbre, ¿no? Pero tampoco conocemos, o la comunidad universitaria, siempre hay excepciones, por supuesto, conoce en profundidad cómo nuestra forma de organizarnos y los sistemas de producción están contribuyendo, o sea, en qué medida están contribuyendo al cambio climático, ¿no? De lo que sí que creo es que la comunidad universitaria está cada vez más sensibilizada, sin embargo, la institución no está utilizando o no está siendo consciente de esta sensibilización que cada vez es mayor en la comunidad, ¿no? Como retos para la docencia, pues los talleres yo creo que nos han puesto sobre la mesa, o sea, los asistentes al curso ya conocen qué retos se les está planteando, ¿no? Sabemos que el conocimiento transmitido no funciona y muchas veces pensamos que los problemas que tenemos están ligados al desconocimiento de la problemática en sí, pero están más bien ligados a la falta de competencias que tenemos, tanto el profesorado, cuestión que a veces no se comenta tanto, que es más tabú, como el alumnado para afrontar estas nuevas situaciones. Es decir, desconocemos estrategias que nos ayuden a mitigar y a adaptarnos al cambio climático, ¿no? No estamos entrenados y esto nos pone en una situación de vulnerabilidad a todos, ¿no? Yo creo que esto para los docentes supone un reto complejo porque tenemos que cambiar nuestras formas de trabajar. Además, estamos metiendo una nueva variable en nuestra forma de enseñar, que es la incertidumbre. Y nosotros estamos acostumbrados, hemos sido educados y educamos en las certezas porque venimos de un modelo positivista que todavía no hemos superado, ¿no? Meter la incertidumbre en nuestro día a día, en nuestra forma de enseñar y aprender es complejo y necesitamos que la universidad pues, sea un sitio para cuestionar los modelos hegemónicos y eso implica que tenemos que empoderar a nuestro alumnado con otras formas de hacer, ¿no? Y también contextualizar el conocimiento, porque no podemos seguir enseñando lo de siempre. Es decir, si vamos hacia otros escenarios, necesitamos un conocimiento que responda a estos nuevos escenarios. No podemos seguir enseñando la misma forma, no sé, de cultivar, ¿no? Si no vamos a tener agua, como bien estaba comentando antes el compañero, ¿no? Lo que no sé si tenemos, estos cambios son lentos, no son rápidos, y necesitan de una digestión, lo que no sé si tenemos ese tiempo, si todavía, si necesitamos ser más rápidos en este cambio, ¿no? Y los cambios no son tan fáciles. Yo creo que ya incluso a lo mejor me he pasado los 5 minutos. No, la has clavado y además con ideas clarísimas, o sea, me parece muy bien. Gracias. Antonio, cuando quieras tu mirada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi mirada se va a centrar principalmente en el estudiantado porque dentro del proyecto ResClima, en el que estoy trabajando con el profesor Pablo Meira desde hace ya varios años, pues han hecho diferentes demoscopias y una de ellas se centró en estudiantado universitario en diferentes países. Y como bien decía Esther, a nivel de conocimientos, realmente lo que nos dan nuestros resultados es que no importa de qué ámbito de estudio sean los estudiantes, no se reproduce una serie de concepciones alternativas, de errores conceptuales sobre la comprensión del sistema climático, lo cual en cierto modo es normal porque el sistema climático es complejo de largo, y si ya le metemos la variable social y humana que altera ahí todas las relaciones que existen entre sistema socioeconómico, tradiciones, cultura, etcétera, pues ya se complejiza mucho más. Es curioso que teníamos muestras de participantes de primer curso y de cuarto curso, de diferentes, ya os digo, ámbitos. Ya podía ser ciencias ambientales, historia, derecho, agrícolas, etcétera. Y sin embargo el conocimiento no variaba entre los de primero
y cuarto curso, lo cual nos está diciendo que hay realmente un vacío bastante considerable en los planes de estudio con respecto a esto. Pero bueno, haciendo hincapié en que, como decía bien Rubén, las bases científicas ya están más que claras. El IPCC ha dejado totalmente claro que la causa de este cambio son las actividades humanas, y a lo mejor deberíamos de focalizar más los esfuerzos en qué hacer. Porque otro resultado curioso de estos estudios es que, aunque todos tienen un conocimiento similar, a la hora de evaluar ellos su propio conocimiento sobre el cambio climático, pues valoran como bastante conocimiento sobre las consecuencias, dicen que saben bastante sobre las consecuencias y sobre las causas, y sin embargo no se sienten que sepan sobre posibles soluciones, que es a lo que también Esther estaba comentando antes. ¿Qué podemos hacer ante este problema? Porque, claro, ¿qué hago yo para solucionar este sistema climático? Y desajuste del sistema climático. Por otro lado, también este estudio también indagaba un poco en la responsabilidad sobre el problema y sobre la percepción de riesgo. Y resulta curioso que siempre, tanto responsabilidad como percepción de riesgo a nivel personal valoran mucho menos, tanto el riesgo que les va a afectar a ellos mismos, a nosotros, como la responsabilidad que nosotros tenemos en el problema, la valoran en menor medida que cuando tienen que valorar la responsabilidad a nivel nacional, qué responsabilidad tiene mi país sobre el cambio climático, o cómo va a afectar el cambio climático a mi país. Es una manera de invisibilizar el problema. No es un problema mío, a mí no me va a afectar. Si afecta, bueno, afecta a la costa mediterránea cuando se inunda, a los incendios en Galicia cuando los hay, o afecta incluso, que es a donde van normalmente, a los polos que se derriten, con lo cual es algo que a mí no me afecta. Y a nivel de responsabilidad, lo mismo, valoran como una responsabilidad alta la que tiene su país, los grandes productores, las eléctricas, el transporte de manera abstracta, pero cuando valoran su propia responsabilidad en el problema la valoran mucho más baja, con lo cual no se siente responsable, y eso es un problema porque es muy difícil comprometerse con un problema cuando no te sientes responsable con él, aunque no deba de ser así directamente. Y bueno, yo creo que el reto, porque ya se ha hablado de muchos retos, de incluirlo en una asignatura, incluirlo de forma transversal, aunque en educación ambiental ya sabemos cuando se transversaliza una cosa qué es lo que sucede, congresos, cursos, formación de profesorado, formación de alumnado, etcétera. Pero creo que un gran reto de la universidad es realmente ser un ejemplo para la sociedad y para toda la comunidad educativa. Un ejemplo, no voy a decir de emisiones cero, porque creo que eso ahora mismo es prácticamente imposible, ser un ejemplo de emisiones cero, pero sí un ejemplo de cómo se debe consumir de cercanía. Yo a veces lo pienso y digo, ¿cuándo puedo yo hacer un consumo responsable que no haya plásticos? Y yo solo puedo ir a comprar al mercado. Pero es que el mercado solo está abierto cuando yo estoy trabajando. Sin embargo, iniciativas como grupos de consumo en una comunidad universitaria, que estamos hablando de más de 10.000 personas, como puede ser aquí en Santiago de Compostela, realmente sí debería hacer vínculos con iniciativas de la propia ciudad para ejemplizar maneras diferentes de vivir en la sociedad en la que estamos. Gracias, Antonio. Pues, ¿habías terminado? ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias. La hemos clavado, pues ha habido sintonía. Estupendo, pues vamos para lo que es el segundo bloque. Os preguntábamos en la segunda ronda, aunque ya habéis hecho algunas pequeñas conexiones, si de alguna manera sigue asociada la conciencia climática a determinados campos de conocimiento o se va transversalizando. Yo creo que parte en el arranque algo se ha sugerido en relación a esto, pero vuestra opinión, Esther. Bueno, yo diferenciaría en la universidad dos planos. Uno el plano de investigación y otro el plano docente. Yo creo que en la parte docente, como decía, hay cada vez más docentes que están sensibilizados. Lo que pasa es que creo que actuando hay menos, aunque hay muchos activistas. Como bien decía Rubén, al principio hay como que se espera que el profesorado solo vaya haciendo lo que pueda, ¿no? Entonces hay mucho profesorado activista que de forma autónoma y valiente, de hecho aquí en el curso creo que mucha gente ha expuesto su experiencia, ¿no? Pues está trabajando estos temas, ¿no? Y lo está integrando, aunque sean áreas de conocimiento no necesariamente ligadas o tradicionalmente ligadas, ¿no?, a lo ambiental.
Pero si nos vamos al plano de la investigación, sí que creo que está mucho más ligado al campo de las ciencias experimentales. En educación creo que se está haciendo algo de investigación, de hecho hay muchas publicaciones, pero creo que en el campo de las ciencias experimentales es el campo que más se está centrando en esta cuestión. De hecho, creo que también en este campo, en este área de conocimiento también se ha incrementado bastante las líneas de investigación asociadas a cambio climático, ¿no? Que antes no había tantas, pero ahora se ha aumentado muchísimo estas líneas de investigación, ¿no? Y los proyectos ligados al cambio climático. Yo creo que, como bien se apuntaban los docentes, o sea, los ponentes anteriores, la universidad estamos muy acostumbrados a trabajar solo en lo nuestro. Es muy difícil abrir el Zoom. Y también el sistema no nos ayuda a romper con las barreras que tenemos entre departamentos, pero creo que sí se están haciendo cosas y, por ejemplo, los ODS, aunque tienen muchas limitaciones y pueden ser criticables, pero también tienen otras cosas positivas y yo creo que nos están ayudando primero a entender que el cambio climático y las problemáticas ambientales no son solo ambientales, sino socioambientales. Y que el cambio climático además los ODS nos pueden ayudar a conectar estas áreas de conocimiento, ¿no? Porque además el cambio climático va a cambiar las estructuras sociales también. Y de alguna manera vamos a tener que desde la universidad responder a esto. Yo creo que podemos establecer puentes entre áreas de conocimiento y que como no tengamos una visión algo más holística dentro de la universidad no vamos a poder responder a esta situación. No vamos a poder ser el ejemplo que estaba proponiendo Antonio, ¿no? Eso un poco... Muy bien, gracias. Pues Antonio, tu mirada. Bueno, conciencia climática, la verdad es que me cuesta un poco conceptualizar lo que significa, pero si la ligamos a la conciencia ambiental, creo que la educación ambiental ha venido haciendo un trabajo, aunque cuesta arriba, pero muy importante en España, y creo que esa conciencia ambiental está más o menos en todos los estudiantes y en gran parte de la población. El problema con el cambio climático es esa dificultad de conectar hábitos, culturas, tradiciones, formas, estilos de vida con el problema e identificar cuáles de nuestros comportamientos diarios son parte del problema y cómo podemos cambiarlos. Entonces, claro, esa conciencia climática, creo que a pesar de que el conocimiento del cambio climático sí que se vincule más con esas ramas de las ciencias naturales, del medio ambiente, en esas ramas no se promueve esto es una opinión, esa conciencia de la que estamos hablando climática. Sí que se promueve un conocimiento, una comprensión del sistema climático, pero no una conciencia de cómo podemos, de qué cambios tenemos que hacer como sociedad. Porque como bien decía en la introducción Rubén, la emergencia climática es una era en la que vivimos y es debida a una tendencia, una manera de entender la sociedad, de cómo se organiza la sociedad y de qué es bueno, qué es bueno y malo es un poco hablar así, pero sí que es bueno o malo para contribuir o no al cambio climático. No es lo que se establece en esas materias o en esos cursos específicos de esos ámbitos. Luego un dato curioso, por ejemplo, de un estudio que hicimos en la Universidad de Aveiro sobre el consumo de carne roja, pues es curioso, pero resulta que los estudiantes de ingenierías tecnológicas eran los que no tenían razones para dejar de comer. Eran los únicos que no tenían razones. No sé por qué, pero eran los únicos que no proponían ninguna razón por la que ellos dejarían de comer carne roja. Solo habría que hacer más investigaciones cualitativas, hacer una entrevista de por qué, pero bueno, ese dato curioso. Muy bien. Bien, oye, os habéis ajustado escrupulosamente a los tiempos, entonces es estupendo porque tenemos ahí los 20 minutines donde podemos incluir también, creo, preguntas también a los ponentes si fuera el caso de la parte más expositiva. Mar os ha mandado un mensaje, sabéis ya, digamos, ahí perfecto, iba a decir, ya sabéis cómo funciona esto. En principio, quien quiera puede, a través del icono de reacciones, como ha hecho José Luis, si vais a la barra de herramientas en la parte de abajo y veis al lado ahí que hay un emoji, ahí podéis seleccionar mano y si os cuesta encontrar el emoji, ponéis en el chat, pido palabra y os daremos entrada.
José Luis, por favor, si quieres hacer tu pregunta, cuando quieras. Tienes que activar el micro. Ahí estamos, perfecto. Ahora. Sí, hola, buenas tardes. Agradezco una vez más las intervenciones porque han sido, a mí por lo menos me han sugerido multitud de cuestiones y simplemente quería comentar un par de ellas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Yo creo que es muy útil hacer un paralelismo entre la reacción social ante el cambio climático, por ejemplo, con lo que está pasando actualmente en la pandemia. Porque, digamos, hay un terreno de investigación social ahí importantísimo. Y simplemente quería hacer ese paralelismo con dos cuestiones que se han mencionado, ¿no? Uno es la incertidumbre, ¿no? El peso de esa incertidumbre a la hora de analizar ese comportamiento social, ¿no? Si hacemos este paralelismo con la actual pandemia, la incertidumbre era menor, se sabían las consecuencias de lo que estaba ocurriendo y se sabía día a día. Había información, de hecho hay exceso de información respecto de la pandemia. Entonces yo empiezo a dudar un poco que la incertidumbre sea tan relevante, ¿no? En el caso del cambio climático, yo creo que ocurre algo de lo mismo, es decir, ahí hay un amplísimo terreno. Primero, los investigadores sociales tendríamos que responder a multitud de preguntas que quedan pendientes de la pandemia, ¿no? Pero podría ser un magnífico laboratorio social para esto del cambio climático, ¿no? Porque yo creo que se están asignando ya pesos relevantes a variables que a lo mejor no la tienen, ¿no? Y lo segundo también es algo que también se mencionó en este, digamos, en este peso marginal de las variables explicativas, ¿no? Es decir, toda la explicación basada en razonamientos físico-químicos o medioambientales, ¿no? Es decir, yo creo que eso ya está más que claro, ¿no? Seguir insistiendo en que tal vez el comportamiento ante esto se deba a un desconocimiento o a una percepción no correcta de los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor había que empezar a trabajar también en todas estas variables socioeconómicas, ¿no? Si hacemos el paralelismo una vez más con la pandemia, pues podríamos encontrar algo similar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió al principio? Que pues los que hablaban al respecto eran los epidemiólogos, los virólogos, los médicos y también los economistas, que se metieron ahí por medio, ¿no? Aunque los economistas de la salud tuviésemos también algo más que decir, ¿no? Pero cada vez más se está empezando a demandar que sean otras ramas del conocimiento las que intervengan en la gestión y en el análisis de este comportamiento ante una pandemia, la actual y futura, ¿no? Entonces yo creo que tal vez en esa apertura de foco, yo creo que habría que empezar a dar un mayor peso a todo esto, ¿no? Y luego simplemente ya termino rápidamente, yo estoy a favor de la transversalización, ¿vale? Por dos razones. Una, porque me parece que son competencias que cada vez tienen más peso en los currículums de los estudiantes. Tienen cada vez mayor valor de mercado. Y dos, porque me parecen que son la solución a corto y a medio plazo para poder introducir esto en la universidad. No confío en la institución con todas sus inercias y todas sus historias y tal, no sé qué, para poder hacer algo de impacto a corto plazo, que es lo que se requiere sobre esto, ¿no? Y simplemente para Esther ya, muchas veces nos olvidamos de un puente, ¿no? Cuando estamos hablando de todo esto, ¿no? Es decir, a tender puentes, ¿no? ¿Y por qué no también tendemos puentes hacia la secundaria? ¿Por qué no en todo esto de la transversalización no solamente pensamos en términos de nuestros cursos de primero a X? También a lo mejor si miramos un poquito hacia abajo, habría muchísimo que hacer en este terreno de la concienciación, ¿no? Gracias. Gracias, José Luis. Esther, si quieres comentar, y después hay una palabra de Ana Cano por el chat. A ver, claro, estamos hablando del plano universitario, entonces yo me centro en el plano universitario, pero nosotros también trabajamos con el profesorado de secundaria. Y por supuesto que tendemos lazos con ellos y tenemos algunos proyectos de investigación con el profesorado de secundaria y sus alumnos. Entonces, claro, es que los puentes tienen que tenderse hacia todos, en todas las direcciones. Lo que pasa es que estábamos hablando del área de conocimiento de la universidad. Y con respecto a lo de la incertidumbre, igual es que no me he explicado bien. Yo lo que quería decir es que no es que la incertidumbre no sabemos gestionarla. Y dentro de cuando le enseñamos a nuestros alumnos no trabajamos con posibles escenarios desconocidos, trabajamos desde lo que sabemos. Esa era un poco la idea que quería transmitir y creo que no es real.
deberíamos trabajar desde escenarios que pueden generarse, ¿no? Solamente era un poco esa la idea. No sé si es que no me he expresado bien o que igual no estamos de acuerdo y nada más. Pero sí, lo de secundaria me parece fundamental y también en primaria. Bien, digamos que al hilo también, enlazando con lo que comentaba José Luis, justo entraba una pregunta de Ana, que no sé si la quiere formular en directo o la leo yo del chat. Ella plantea, dice, Ana, si Ana la formulas en directo mejor, que queda más viva la cosa. Venga, Ana, la ha puesto en el chat. Tienes micro, ¿no? Es que no sabía si era por un tema de micro. Puedes activarlo. Hola, buenas tardes. Buenas. No, por ir dejando y que tú pudieras ir gestionando las intervenciones. Simplemente, ¿no? Llevamos varias sesiones y no creo que... Bueno, varias sesiones en que es reiterativo, ¿no? El déficit del papel activo por parte de la institución y que seguimos siendo el profesorado quien tiene cierta sensibilidad, inquietud, preocupación, el que va intentando. Y yo tuve necesidad de inmediato de decir, bueno, ¿pero qué hacemos? Claro. No nos quedemos en el discurso, no, necesité salir del círculo ese. ¿Qué pista me pueden dar? ¿No? ¿Qué puedo hacer para trascender a eso? ¿No? Porque antes también lo decía el compañero, es que si lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos aisladamente, lo sabemos. Aisladamente no vamos a cambiar, más allá de intentar sembrar cositas en determinados alumnos que se les puede quedar esa inquietud por ahí, pero no sé, simplemente necesitaba salir y proyectar, ¿no? Proyectar posibilidades. Os invitábamos hoy justamente en la parte práctica a despedirnos en este curso de formación con, digamos, todo el itinerario que habéis hecho, a animaros a hacer como unas recomendaciones, ¿no? Que algunas tendrán que ver en la parte más personal y en otras en aspectos más institucionales y de gobernanza, pero yo creo que será bonito si cerramos esta formación con un listado de posibles recomendaciones. Este es el ejercicio que haríamos detrás de la pausa. O sea que me va bien para animar un poco a que la gente empiece ya a darle vueltas. Lidia, pedía palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo simplemente creo que todos podemos hacer algo, está claro, todo el mundo quiere hacer alguna cosa, si no, no estaríamos aquí. Y lo que sí es verdad es que no nos podemos dispersar, porque, bueno, de la poca experiencia que yo tengo, lo que hace falta es I+D, y I+D bien hecha. Entonces, es verdad que en las ciencias experimentales estamos más favorecidas o más implicadas o lo que sea, pero hace falta I+D en todas las áreas si queremos crecer. Quiero decir, todo lo que se habla de la parte social o socioeconómica tiene que ir a la par de todo lo demás. Ya es difícil que vayamos a la par ingenieros con otro tipo de técnicos, ¿verdad? Es difícil, pero estamos intentándolo. Pero es que además tenemos que sumarnos al carro a todos los demás. No vale decir es que soy de ciencias sociales, que es difícil, o que, oye, todo es difícil, pero todo el mundo debe buscar el... Pienso, no sé, ¿no? Creo, a mí, por ejemplo, estoy trabajando en experimentales y, por ejemplo, veo que a lo mejor mucha gente de sociales, pues, piensan que lo suyo es más difícil o que no encuentran hueco. Eso es lo que estoy entendiendo, quizá un poco, ¿no? Pero creo que hace falta I+D de forma muy importante en áreas sociales y en áreas socioeconómicas y todo eso, y que todos vayamos juntos, ¿no? Y después otra reflexión un poco que tengo es que si queremos ser multidisciplinares, y también alguien lo ha comentado ahora, en ese sentido tenemos que favorecer que los alumnos se muevan entre facultades o que trabajen juntos en trabajos de fin de grado, pero no estamos permitiendo ni siquiera eso, así que, o por lo menos yo no lo tengo entendido. Así que quizá también eso es una reflexión, tenemos que empezar a mover que los alumnos entre ellos entiendan que tienen que trabajar juntos, en áreas completamente diferentes, siempre que encuentren el trabajo colaborativo y el objetivo. No sé, ¿no? Era solo eso, la verdad que está muy interesante, como siempre. Gracias, Lidia. Perdón, ¿ibais a hablar, Esther? No. No, que yo creo que desde las ciencias sociales se está haciendo mucho, ¿eh? No sé, si creo que hay más compañeros aquí de ciencias sociales, lo que pasa es que como rasquemos un poco en el tema de los I+D y lo difícil que lo tenemos los de ciencias sociales, como el sistema está más pensado para la gente de ciencia, o sea, no para la gente, para las áreas de conocimiento de ciencia, entonces nos dan aquí las 8 de la tarde, pero yo creo que desde ciencias sociales se está haciendo mucho y, por ejemplo, nosotros tenemos un máster de educación ambiental aquí en Andalucía que es interuniversitario, la mayoría de profesores son de ciencias sociales. De hecho,
los que venimos de experimentales, aunque tengamos el doctorado luego en educación, somos los menos. Y desde bueno, tengo aquí al compañero que es de pedagogía, desde la pedagogía también se está haciendo mucho en educación. Hablo de lo que yo conozco, ¿no? Pero yo creo que sí, que las ciencias sociales se mueven mucho y además también la gente que está ahí es muy creativa, ¿eh? Y hace muchas cosas con los alumnos. Por supuesto. No, sí, no estoy diciendo que no lo diga, sino que tienen muchas ideas y se está haciendo mucho trabajo también desde esos ámbitos. Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos venderlo también. En esa línea, lo que pasa es que veo a Manuel que no tiene cámara, no sé si está operativo, le quería enlazar, ¿no? Ah, perfecto, Manuel. Mira, ahora que hablan de la parte social, ¿no? Y tengo otro enlace para Rubén, pero en la parte de gobernanza. En la parte social, eso, cuando presentábamos, o sea, ¿qué papel juegan esas ciencias sociales? Por ejemplo, cuando presentabais, hablabas de multidisciplinaridad, has presentado un poco el equipo IAMA. Yo de golpe he empezado a mirar y digo, yo no veía antropólogos, no veía sociólogos, digo, ¿cómo trabajáis ese campo? Que entiendo que lo hacéis vuestro seguro, pero ¿cómo lo trabajáis ese campo en un instituto, por ejemplo, del calibre vuestro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, lo que es la cátedra de cambio climático, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo de las becas de investigación con los alumnos de la universidad, nosotros hemos tenido proyectos presentados, esto a pesar de ser una universidad politécnica, la UPV, tenemos también una escuela de ADE, tenemos también una escuela de Bellas Artes dentro del campus y hemos tenido proyectos presentados y financiados, seleccionados y financiados desde Bellas Artes, desde ADE, es decir, desde cualquier disciplina se puede contribuir al cambio climático y estoy muy de acuerdo con el comentario que se ha hecho antes de que por un lado la concienciación es algo necesario y que se trabaja de muchos frentes, ¿no? Pero en la universidad tenemos que tenemos que reforzar mucho lo que es la formación y potenciar la I+D+I, ¿no? Porque al final, frente al cambio climático, pues hay que aplicar soluciones tecnológicas, soluciones económicas, soluciones políticas y todas esas hay que diseñarlas, investigarlas desde todas las ramas del conocimiento, desde ciencias políticas, desde derecho, desde bellas artes, a la hora de comunicarlo, a la hora de transmitirlo con imágenes, por tanto, todo es necesario, pero yo insistiría en que la concienciación es un elemento que tiene que estar ahí, pero que con los alumnos además, por supuesto, tenemos que trabajar más allá y explicarle que el cambio climático no es solo una cuestión de dejar o no de comer carne roja o de viajar menos en avión, no es solo una cuestión de cambio de comportamiento individual, eso es un aspecto, pero que ellos como futuros profesionales tienen que conocer técnicas y soluciones para abordar el reto del cambio climático en su actividad, ¿no? Gracias. Había palabra de Antonio y después Rubén. Si no te importa, estaba Antonio levantando y venga, Antonio, cuando quieras y al hilo Rubén. No, bueno, porque estaba leyendo aquí de María del Pino, además ahora también Sí, Manuel el debate de la carne roja. lo comentó porque sé que la carne roja crea escozor. Yo como carne roja, pero procuro comer carne roja de vaca en extensivo, no procuro no ir al McDonald's y al Burger King, que es el problema. Los datos científicos están en el IPCC, el 25% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector agropecuario, de la manera de producción intensiva, de la deforestación para plantar alimentos para alimentar al ganado. Entonces, los datos científicos existen. Y la complejidad de la que hablaba antes sobre el cambio climático, cuando se enreda con nuestra sociedad y con nuestros hábitos y con nuestra forma de ser y de vivir, pues resulta que si vamos a comer todos los días hamburguesas en McDonald's, pues sí tiene un efecto en el planeta. Sí lo tiene. Y eso es así. Y no hay más. Y yo no estoy diciendo que la gente se haga vegetariana, que ya digo, yo no soy vegetariano. Se trata de consumo de cercanía, una dieta climática, consumo de temporada. Claro, estamos dispuestos a que cuando llega la época del tomate nos tiramos 3 horas o 4 o 5 en casa envasando botes de tomate porque tenemos 20 kilos de tomates que nos ha dado la hortelana de al lado. La suerte que tengo yo, que tengo la hortelana al lado. Y me da, cuando es temporada de tomate, eso, y cuando es temporada de judías verdes, lo mismo. ¿Qué hago con las judías verdes para poder comer como deberíamos para que el problema no fuera mayores? Bueno,
Entonces, si no, digo por no alargar esa parte, por concentrar en la parte de lo que nos simplemente eso, más. que es muy difícil a veces porque se crean también debates públicos como desdibujando la política en este caso de reducción de consumo, y básicamente las medidas deben de ser de reducción. Queda claro. Perdón. Gracias. No, decía que no te tiro de la manta porque entonces abrimos otro melón que sería otro seminario. Rubén, por favor, que está ahí conteniendo también. Y con... Dale. Bueno, solo añadir que yo no como carne, pero un poco como cada uno aporta. Creo que es válido, o sea, que hay muchos enfoques y que muchos son válidos. O sea, y eso me parece fundamental, que la complejidad del problema es tal que no hay recetas únicas. Intentar, o sea, como generalizar cualquier comportamiento siempre va a llevar a errores. Entonces, bueno, tengo que dejar eso y enlazarlo con esto mismo también. O sea, yo creo que hay enfoques técnicos en los que el I+D es fundamental, y bueno, Manuel Pulido, vamos, su institución y la Politécnica de Valencia es que son un ejemplo, es algo que maravilloso, y donde quizás el camino es más fácil desde la universidad y desde la propia disciplina, el salto está un poquito más cerca. Pero luego hay una dificultad de fondo que siempre nos encontramos también cuando, pues eso de cómo afrontarlo desde la ciencia o desde las ciencias sociales. Y yo, vamos, como profesor de física me encuentro a veces en una situación de prioridad que me cuesta entender. ¿Por qué tengo yo que organizar un curso de verano sobre cambio climático en el que quiero que se hable de economía? Que me parece lo fundamental. Porque siempre hay esa idea de que el cambio climático todavía es algo de ciencias. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo sin quitar que luego hay iniciativas muy buenas desde la técnica que son necesarias. Entonces, como que intentar manejar todas esas bolas es muy difícil. Y yo por eso la economía. O sea, yo creo que si hay algo que está faltando en la universidad y en los enfoques de cambio climático es entender el papel de la economía, las finanzas y todo lo que ellos están sustentando por detrás, porque hasta que no toquemos esa tecla, lo demás es andar por la periferia. Pero... Voy a dar palabra a María, que está escribiendo María del Pino. A ver, no, perdón, encuesta. Ahí. Bueno, por si querías comentarlo en directo, también estáis ahí. A ver, tac, ahí entre medio. Yo invito así en plan flash, que a tenor de ciencias sociales, ¿no? Ahí, y de iniciativa, exacto, sí. Me gustaría el exacto. mapa, en plan flash, digan Sí. titulación, asignatura y número de alumnos. Y lo dejan ahí sembrado y hacemos un mapa de lo que tenemos aquí. Por si podemos compararnos o no. Bien, o sea, que propones a través del chat, ¿no? Hacer Sí, solamente que visualicemos, ¿sí? ¿no? El ratio para que veamos también las condiciones o el trato institucional que se nos da a las distintas áreas y las prioridades, ¿no? Yo trabajo con profesionales que van a dedicarse a trabajar con personas. Yo tengo 100 personas en mi clase para trabajar con ellas. ¿Bien? Entonces, bien, sí, que efectivamente... No digo más nada porque es un tema que me tiene a mí sensible. Cuando tienes más de 100 alumnos, para ti sola en clase, ¿no? Pero bueno, no soy de la única. Venga, y María, pues también, que ha pedido palabra. A ver, María, cuando quieras, que te veo ahí escribiendo también a todo trapo. Estaba contestando la encuesta. Vale, Entonces, vale. Muy bien. Sin querer polemizar, hay que meter las cosas en su contexto. Yo estoy un poco cansada de la demonización del avión y vivo en Canarias y tenemos que usar el avión. Entonces, es distinto un avión prescindible que un avión imprescindible, y de la demonización de la carne roja. Los rumiantes consumen recursos que no tienen otro uso, porque nosotros no podemos comer hierba y hay que meter las cosas en los valores. Y estamos produciendo algo de primera necesidad, que son alimentos. Y el intensivo a veces es más efectivo consumiendo recursos que el extensivo. Entonces, hay que manejar los conceptos técnicos con precisión y con rigor académico. Y no hay que quedarse en comer carne y montarse en avión. Y eso es lo único que les pido, que estamos en la universidad y que vayamos más allá. Y también les recuerdo que los datos del IPCC, la FAO es mucho más competente para calcular datos de emisiones y la FAO recalcula datos de emisiones, porque lo que no puedes hacer es a un sector calcularle las emisiones
hasta producir el tractor que luego se utiliza, y a otro sector solo imputarle los gases efectos invernadero del último eslabón de la cadena. Y eso es lo que pasó con el estudio, que se malinterpretó. Y eso es lo que hace que se haya demonizado el consumo de carne. Y simplemente. Bien, digamos, ya está, ahí lo dejaremos porque es un debate que es interesante, pero insisto, digamos, aquí estamos un poco en los retos de cómo trabajar todos estos temas desde el ámbito docente, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso, esas alusiones que hacéis al tema del rigor, al tema del contraste de fuentes, etcétera, todo esto es lo que es aprovechable en la parte formativa, no en sí mismo el objeto de debate, que a mí me apasiona, pero hoy no toca, digamos. Solo por ir acabando ya, porque nos quedan 2 minutos, no sé si quedaba, creo que no había algunas más palabras pedidas, ¿no, Rubén? Me llamó muchísimo la atención cuando hablabas, hiciste esa gráfica de palancas de cambio, que la gobernanza llegaba al 45 y el siguiente que le seguía estaba a 30 o 25, o sea, y era por si aparte de, o sea, si se te ocurre, ya que estamos en eso, en el ámbito universitario, cuáles son un poco las palancas para mejorar esos aspectos de gobernanza, si nos quieres dar alguna pista. La verdad que no sabría, o sea, porque yo lo que estoy haciendo es una acción más individual como profesor, siempre intentando apuntar a transformaciones, o sea, pedir que o sea, no cambiar mi asignatura, que ya intento hacerlo, las que puedo, pero, hombre, estas reuniones son fundamentales, ¿no? Por supuesto, lo que estáis haciendo, pero yo creo que es más asumir que nuestra acción individual tiene que tener esa repercusión institucional. O sea, a mí me parece que esa sería un poco la clave, que nuestros esfuerzos apunten a que se multipliquen y a que se cambien cosas. Y yo he escrito cartas al rector, he escrito, vamos, participo en las comisiones de grado que puedo para pedir cambios y, bueno, nucleando a la gente. Pero no sabría tampoco ir mucho más allá, más que, bueno, sumarse a lo que hay. Muy bien, y la última, a ver, la última palabra, bueno, pide Manuel, pero había otra palabra de Dara Chirino, si quieres comentar en directo en este minuto final y después. Hola. Buenas, hola. Sí, no sé si se me va a escuchar muy bien porque tengo ruido de fondo. Bien, si no, sí. lo pongo por escrito. Yo lo que quería decir básicamente en torno a lo que estamos hablando, yo soy socióloga y doy clase en educación social, primaria e infantil. Y no hay una asignatura en la que no pueda meter, o sea, no pueda no meter o introducir el tema del cambio climático. Siempre desde la perspectiva, y yo creo que es un poco lo que he estado reflexionando en todo este curso, que creo que de alguna manera no sé si es el enfoque desde donde partir, siempre desde la perspectiva de la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Creo que si partes de ahí, en cualquier disciplina, en cualquier área, entra la posibilidad de hablar del cambio climático, desde la física, desde la economía, creo que partiendo de esa idea de cómo nos hemos ido relacionando desde la filosofía también, ¿no? De cómo nos hemos ido relacionando con nuestro entorno, con los animales, con el medio ambiente, cabe perfectamente, yo creo que en cualquier área. Por tanto, el cambio climático, sin dejar de tener el peso que tiene, obviamente, pero creo que se debe abordar un poco desde ese punto de partida. Yo al menos, claro, desde mi enfoque desde lo sociológico, pues, y lo conceptual, que le doy mucha importancia en mis asignaturas. Y quería aprovechar un momentito porque tengo una duda, y a lo mejor aquí me la pueden resolver. Doy una asignatura que se llama Sociedad, Cultura y Educación para el Desarrollo y la Solidaridad. Y ahí cabe de todo, ¿no? Pero una de las cosas, y por supuesto ahí hablo muchísimo todo el rato del medio ambiente y del cambio climático. Y una duda que tengo es si no se debería llamar esa asignatura, o se podría llamar de 200.000 maneras más, me imagino, pero lo de educación para el desarrollo, si no sería más correcto decir educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque yo precisamente lo que les desmonto o les deconstruyo es el concepto de desarrollo. Bien, pues haremos parecido a como antes, a través del chat, los que crean que sí, 1, y los que crean que no, 0. Vais respondiendo. Lo digo porque habría que cerrar, son y 22, y gracias, muchísimas gracias a Manuel. Si eres capaz, pues en 15 segundos, pero rapidísimamente, y cerramos, por favor.
Pues también cómo podemos contribuir. A veces la universidad tiene sus inercias. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de las cátedras es un ejemplo de una iniciativa descentralizada. Es decir, no hemos tenido que montar por ahora un grado, sino que hemos podido montar cursos, jornadas. Son cosas que podemos montar con iniciativas descentralizadas, poniéndonos de acuerdo sin tener que hacer todo el procedimiento formal, ¿no? Entonces, es un paso que se puede ir dando en las universidades también, mientras se hace algo más formal, ¿no? Muy bien. Vamos a... Ay, perdón. Vamos a cerrar. Entonces, vamos...